Buenas, soy David Ricote, estudiante del programa de doctorado de Genética Teórica en la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Ignacio Maeso. Una de las cosas que más me atraen de la fenomenología de las religiones es la excitante combinación de la religión asociado a lo espiritual con la fenomenología asociado al estudio de los fenómenos, de las vivencias y del aquí y el ahora que compartimos entre todas y todos. Entre estas vivencias se encuentra una sobre la que estoy especialmente interesado, la cual además sufre de una rabiosa actualidad, la realidad del mundo microscópico. Definimos como mundo microscópico el conjunto de absolutamente todos los elementos revelados a través de la técnica óptica de aumento de la resolución visual, la cual da como resultado la revelación de células, bacterias, los dichosos virus y todo el resto de elementos los cuales se combinan para emerger y formar la realidad que nos es natural a nuestra vista desnuda. En esta exposición voy a comparar las cosmovisiones científica y religiosa respecto a la realidad microscópica. Por cosmovisiones se entiende el paradigma o sistema de ideas articuladas que posibilitan la comprensión de fenómenos, así como la posibilidad de la inducción, del pensamiento especulativo y, en suma, de la descripción del cosmos en su devenir. Así, por ejemplo, las cosmovisiones de las religiones hindúes se articulan a través de diferentes niveles dentro del ciclo de reencarnaciones guiados por el peso kármico, o la cosmovisión judeocristiana se desarrolla a través del proceso histórico lineal mediante distintos actos de revelación de Dios a la humanidad, o la cosmovisión científica occidental que se fundamenta en la observación de la emergencia de distintos niveles de organización que forma la base de la realidad material actual. Mi intención es mostrar cómo las jerarquías de niveles de organización de estas tres grandes cosmovisiones del pensamiento están estrechamente relacionadas, habiendo influido notoriamente el pensamiento religioso en la formación de la jerarquía de niveles de organización del actual sistema científico, pero sin embargo el descubrimiento del mundo microscópico parece no haber influido en absoluto en la evolución del sistema del pensamiento religioso a escala planetaria. Partimos de una revelación histórica basada en la técnica, un descubrimiento. Tal descubrimiento consiste en la revelación visual de que toda la realidad perceptiva había estado hasta entonces limitada a la capacidad resolutiva del ojo desnudo. Se establece desde entonces un hiato inédito entre la visión natural y la visión artificial. Estos dos tipos de visión revelarán dos dimensiones de la naturaleza. La naturaleza realizada, nuestra dimensión natural, y la naturaleza realizante, formada por elementos microscópicos desde cuyo entrelazamiento emergemos tanto nosotros mismos como cualquier cosa que podamos nombrar con nuestra lengua, acomodada a nuestra macrodimensión. Esto recuerda la diferencia entre natura naturans y natura naturata, pilar de la filosofía de Juan Escoto Erúgena, aunque en la actualidad sea mucho más común asociarla con el pensamiento de Spinoza. Esta diferencia consiste en el acto de crear, naturans, por un lado, como la realización de una fuerza agente capaz de ordenar el cosmos, esto es, la realización de un demiurgo, y en contraste el resultado de esta creación, la natura naturata, como el producto de esta agencia ordenadora. Leibniz propondrá un modelo cosmológico posterior donde el orden será inmanente a su propia naturaleza, formando así el fundamento de la cosmovisión científica contemporánea. Esta diferencia, creada desde disquisiciones teológicas, será heredada por el pensamiento científico cuando tenga que dar cuenta de la trascendencia a través de niveles de emergencia. Por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, azúcares y lípidos forman
las células. Las células entre sí se entretejen para formar organismos multicelulares, formando a su vez estos organismos multicelulares diferentes redes ecosistémicas en las cuales estamos inmersos, como bosques, ciudades, sistemas económicos, sistemas de nutrición, etc. Esta relación entre jerarquía, emergencia y trascendencia puede ser quizás el último nexo de unión entre estas dos formas de pensar, la científico y la religiosa. Mi pretensión a la hora de realizar esta exposición es destacar este nexo que aún no se ha perdido, pudiéndose todavía usarse para tender puentes de reconciliación entre ambas formas de entender la realidad. El descubrimiento del continente americano por parte de una cultura europea occidental fue todo un evento para el pensamiento religioso cristiano. El cristianismo actualizó sus propias bases cosmológicas y éticas al descubrir que el prójimo, o sea, el conjunto de la humanidad, contaba con nuevos sujetos en la historia natural. Todos los habitantes de los reinos precolombinos deberían ser integrados en la historia cristiana. Las consecuencias de este hecho son palpables aún a día de hoy. Sin embargo, el descubrimiento del mundo microscópico por esta misma cultura cristiana europea parece no haber tenido un impacto equiparable. Si echamos un vistazo a investigaciones tan concienzudas como la de Catherine Wilson, podremos comprobar cómo las descripciones sobre el mundo microscópico se iban revelando a la par que el pensamiento religioso se desentendía de tales revelaciones, dejando así todo este orden como una parte más de la natura naturata. El hecho de que el cosmos representado desde la verdad revelada religiosa entrase en conflicto con la revelación de la óptica moderna parece no haber supuesto un problema para el pensamiento religioso, como sí que lo supuso el descubrimiento de nuevos prójimos en el continente americano. Esta falta de influencia por parte del descubrimiento del mundo microscópico al pensamiento y a la cosmovisión religiosa parece haberse extendido por todo el planeta. La única anécdota o el único hecho que he podido encontrar hasta ahora en relación entre el mundo microscópico y el pensamiento religioso es una anécdota del monje Taikshu, un monje que para salvar a la pagoda y a sus hermanos budistas de una inquisición maoísta, tuvo que alegar que el budismo no estaba basado en criterios racionales porque tenía exorcismos en el que se hacía cuenta o daba cargo de seres microscópicos que podían habitar en el agua, como el hecho de ingerir seres sintientes es o tiene un peso kármico para el budismo. Estos exorcismos daban cuenta de estos seres invisibles que podían aportar un peso kármico a los budistas. Y a partir de esta anécdota, Taikshu consiguió justificar el criterio racional del budismo y parece que sí que contribuyó a salvar una pagoda en concreto. Esta anécdota demuestra la excepción que cumple la regla planetaria de una total desvinculación entre la existencia de un mundo revelado en la época moderna, a partir de la óptica, y el pensamiento religioso y su cosmovisión. El diálogo entre estas dos dimensiones de la existencia humana es por lo menos tan antiguo como la misma historia. Es el diálogo clásico entre naturaleza y religión que ha cautivado desde siempre el pensamiento religioso. Llama entonces más aún la atención que este diálogo no se haya actualizado tras una revelación tan importante como para haber cambiado absolutamente todas las visiones científicas posibles, tanto la física, la química o la biológica. Esto me ha llevado a preguntar,
¿Por qué se ha omitido esta actualización? ¿Es posible que esta omisión sea una de las causas de la falta de entendimiento entre la ciencia y la religión? ¿Está mostrando este hiato los límites del pensamiento religioso? ¿Está entonces la religión relegada a ejercer de guía ética y salvífica, pero sin embargo ha perdido totalmente su papel y su rol a la hora de colaborar con la ciencia en la creación de la cosmovisión actual? Desde mi propia investigación y experiencia, al haber compartido las vivencias de una educación religiosa por un lado y una investigación científica por otro, puedo sugerir que el lenguaje y el pensamiento científico tiene carencias a la hora de interpretar de forma holística su campo de estudio. Como ejemplo podemos señalar la concepción de la vida como un todo a nivel ecosistémico o como un todo a nivel de la evolución, pero sin embargo falla siempre a la hora de entender la vida como un todo a nivel ontológico. Aunque la biología pueda describir los elementos de la vida, su relación en el espacio a través de espacios ecosistémicos y del tiempo a través de la evolución, todavía no tiene un paradigma que se acomode y que haga que estén de acuerdo todos los integrantes de la comunidad científica. La vida como un todo queda relegada a una visión casi mitológica, en la típica visión de Gaia, ¿no? Facilitada, por ejemplo, por Lovelock y Margulis. O también, por ejemplo, la visión del cosmos como un todo, desde el punto de vista científico de la física, siendo este cosmos como un todo muy similar a visiones cosmológicas totales, metafísicas medievales, como por ejemplo puede verse en Suárez. El pensamiento religioso, sin embargo, se fundamenta y crece desde esta capacidad de interpretar sistemáticamente todos los elementos integrantes o integradores en su propio cosmos. No hay más que ver la propia concepción de Dios o de la totalidad del cosmos por las religiones mitológicas griegas o indoeuropeas, o también la comparación sistemática de Levi-Strauss, y se muestra también claramente en el pensamiento secular filosófico de Hegel. Una de las posibles respuestas a esta división de pensamiento entre ciencia y religión que vivimos en la actualidad sea el hermetismo que se forma por tomar un camino u otro. Por un lado, la ciencia exige un conocimiento de la técnica y muchas veces del lenguaje matemático que solo son accesibles a través de una relativamente larga especialización. Y por otro lado, el pensamiento y el fenómeno religioso están también sujetos a múltiples condicionantes, como la revelación, la vocación, la fe, además de una profundidad en su contenido y con un desarrollo que es por lo menos igual y seguramente mucho más profundo y complicado que la adquisición de la técnica y de la matemática. Parece que la ciencia y la religión no hablan los mismos lenguajes. Ante esto, mi propuesta es que dentro de las diferentes ramas de la biología hay una en concreto llamada biosemiótica, desarrollada en los últimos 40 años, más o menos, en el que interpreta la vida como un todo, como un sistema de comunicación, como una red de comunicación entre distintos seres vivos, desde el ADN, las células, los virus, los bosques, los humanos, ballenas o todo tipo de seres vivos que se puedan nombrar. Una relación entre ellos como sistemas de comunicación. La principal la principal cualidad de esta descripción es que no se ciña a la matemática como el lenguaje que define o que expresa la naturaleza, sino diferentes sistemas de comunicación, no solamente el verbal, por supuesto, sino todo tipo de sistemas de comunicaciones químicos
o también, por ejemplo, el propio lenguaje del genoma, ¿no? A través de, por ejemplo, de código genético. Y esta interpretación propongo que daría cabida al pensamiento religioso, en un sentido de que es una comunicación entre niveles distintos de organización, algo bastante familiar para el pensamiento religioso. Sin embargo, la influencia entre estos dos campos de pensamiento ha sido hasta ahora totalmente vacía. No ha habido ningún tipo de comunicación entre estos dos campos. Creo firmemente que el pensamiento religioso debería y podría aportar comprensión sobre sistemas de jerarquía, de emergencia, de trascendencia a la hora de entender un todo como un sistema de comunicación, de revelaciones, de interpretación de estas revelaciones a lo largo de la historia y a lo largo del orden de la propia existencia. Es aquí donde se necesita la capacidad mental de pensamiento religioso, por tanto, la capacidad de crear un sistema interconectado entre sí a través de diferentes niveles de emergencia. La ciencia necesita la capacidad de pensamiento religioso para que pueda entender de una forma completa los elementos en su totalidad, como por ejemplo lo hizo en su momento tanto Spinoza como Leibniz. Y esto es todo, espero que les haya gustado esta pequeña presentación. Estaré encantado de recibir cualquier tipo de feedback, cualquier tipo de pregunta a la dirección de correo que veréis aquí debajo. Muchas gracias y un saludo.